Casos muy ejemplares son en Estados Unidos, donde tienes una persona como Jeff Bezos pagando proporcionalmente en impuestos mucho menos de lo que paga una persona de clase media o de nivel de ingreso medio, ¿no? Y mucho más que una de ingreso bajo. Sí. Entonces, ese tipo de anomalías son las cuestiones que tenemos que trabajar. Cuira, nosotros somos Pies de la Tierra, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja junto con comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, México, para mejorar las condiciones de vida en sus territorios y de sus bienes naturales, y de esta manera contribuir a tener un planeta con riqueza en biodiversidad y culturas, ya que creemos que entre más bioculturalidad haya, más resilientes seremos como humanidad. En este podcast invitamos a seres humanos que por sus hechos, más que por sus palabras, son los pies de la tierra. Es decir, gracias a ellos y sus aportaciones a la sociedad y al medio ambiente, el mundo sigue de pie y avanzando a un planeta más habitable y justo para las próximas generaciones. Cada 15 días platicaremos con extraordinarias personas para que nos compartan un poco de sus historias de vida, sus motivaciones y esperanzas en el porvenir. ¿Estás listo para ser el próximo pie de la tierra? Bienvenidos, comenzamos. Cuira, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Estamos en este cuarto episodio ya del podcast de Pies de la Tierra. Y es un gustazo estar otra vez aquí con ustedes porque traemos un muy buen tema y a un súper invitado. Como cada 15 días traemos, pues yo creo que un tema que viene muy ad hoc ahora empezando el 2021 con algunas turbulencias que ha habido en la banca, en Wall Street. Y platicar un poquito en esta ocasión sobre la cuestión de la riqueza en el mundo. En estos momentos, en estos últimos años, pues está muy de moda el emprendedurismo, hay muchos influencers, hay mucha información, muchos motivadores, muchos coaches personales que nos dicen pues que si le echamos ganas, podemos salir adelante y podemos hacernos ricos, ¿no? Pero lo que no dicen muchas veces todas estas personas es que hay muchísimos factores detrás para que una persona pueda acumular grandes cantidades de capital. Y pues para eso pues ahora les traemos un artículo como en cada episodio, un poquito de información con datos duros. En esta ocasión traemos un artículo publicado por Oxfam, esta asociación civil fundada en Oxford, Inglaterra, que se dedica a revisar estos temas. Este artículo fue publicado el 16 de enero del 2017, hace 4 años, pero creo que todavía sigue teniendo relevancia, inclusive a lo mejor muchos de los datos que habla este artículo, pues si se actualizan darían unos resultados, unos datos más duros que nos pueden asustar. El artículo se llama, para que lo busquen ahí en las páginas de internet, 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Y en ese artículo, les digo, publicado en enero del 17, dice que la mitad de los 1,000 millonarios del mundo, esto quiere decir las personas que tienen más de 1,000 millones, ha heredado su fortuna o la ha acumulado gracias a su participación en industrias en las que la corrupción y el nepotismo son prevalentes. Oxfam habría estimado que 9,000 millonarios, o sea, 9 personas con más de 1,000 millones en sus cuentas de banco o en sus posesiones, y no 62 como calculó el año pasado, poseían la misma riqueza. Escuchen este dato: poseían la misma riqueza que la mitad más pobre del planeta. O sea, 9 personas poseían el mismo dinero o el mismo capital que la mitad más pobre del mundo. El informe también demuestra cómo las grandes empresas y los más ricos utilizan su dinero e influencia para que las leyes y las políticas se vuelvan a su favor. Este es el famoso lobbying, ¿no?
donde aplican todo su poder con los diputados o senadores de los países para que las políticas públicas los beneficien económicamente. Entonces, pues sin más preámbulo, pues este es el tema de ahora. Traemos un súper invitado. Ahorita les platico un poquito más. Solo para cerrar, me gustó una frase que también encontré, una anécdota que hubo en la literatura latinoamericana, que Mario Vargas Llosa en su juventud fue a visitar a Jorge Luis Borges a su casa en Argentina, creo. Y pues se dio cuenta que Borges vivía en una absoluta simpleza, muy básico, ¿no? Y le decía, maestro Borges, ¿por qué vive así, no? Y Borges le responde que el lujo le parecía una vulgaridad. Entonces, una gran mente como Borges reflexionando sobre la acumulación de riqueza. Y pues para platicar un poquito de este tema y de su vida, les traemos en este episodio a Víctor Keniche, una excelente persona, y con excelente me refiero a una persona con principios, con valores que me tocó conocer alrededor de hace 4 o 5 años, colaborando en un proyecto, una consultoría para el proyecto de Tarahumara Sustentable, auspiciado por el GEF, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Y decidimos invitar a Víctor porque es un gran profesional, tiene una visión única del mundo por sus raíces culturales. Él nos va a platicar ahorita un poquito más de su vida, pero hasta donde tengo entendido es mexicano, es nacido en México, pero con padres japoneses o con madre japonesa, ya no me acuerdo, ahorita nos va a platicar. Hizo estudios y su experiencia laboral de alguna manera busca mejorar el mundo con el diseño e implementación de políticas sociales. Ahorita también nos puede platicar un poquito más de ese tema. Estudió en el TEC de Monterrey Relaciones Internacionales, hizo una maestría en Desarrollo Internacional por la Universidad de Nagoya, en Japón, y una segunda maestría en Cornell University en Administración Pública. Fue maestro del TEC de Monterrey en estudios de escenario regional Asia-Pacífico. Fue oficial de Cedesol. Para los que no sepan, los que nos escuchan fuera de México, Cedesol es la Secretaría o el Ministerio de Desarrollo Social. Fue oficial de Cedesol aquí en el estado de Chihuahua. Y a nivel nacional también trabajó como funcionario, no sé cómo le podemos decir, como técnico o como oficial directo de los programas de 70 y más, el programa de empleo temporal, el programa de ayuda a jornaleros agrícolas y opciones productivas. Y también trabajó o está trabajando como consultor. Trabajó en el Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil aquí en Chihuahua, para la Fundación del Empresariado Chihuahuense, para el Banco Mundial, para el Banco Interamericano del Desarrollo. Y es parte del Consejo de la Asociación Civil Impulsando Capacidades, trabajando con jóvenes para reducir la violencia e incrementar las habilidades de este sector en la población. O sea, pues nada más ya, dense un quemón con todo lo que Víctor ha hecho, lo que Víctor ha estudiado, y eso que ni siquiera hablamos de su persona, que como ya lo dije, es excelente. Víctor, ¿cómo estás? Ay, disculpa que te andamos atravesando tu día por los usos horarios. No, un gusto, Bernardo. Buenas noches allá, buenos días de este lado. Oye, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por tu tiempo, Víctor. Como les comentaba, yo a Víctor lo conocí en una consultoría y me fascinó la manera en cómo él veía las problemáticas, cómo su cabeza funciona para encontrar la lógica y poder ejecutar acciones en favor de programas sociales o en programas del medio ambiente, como el que me tocó coincidir con él. Víctor, pues platícanos un poquito de ti, de tu infancia, de tu vida, cómo llegaste a ser consultor del Banco Interamericano. Ahorita nos platicas en dónde te encuentras laborando actualmente, en qué país. Pero para empezar, así como se dice, empecemos por el principio. ¿Dónde naciste, tu familia? ¿Qué recuerdas de tu infancia, tu recuerdo más viejo? Bueno, mi recuerdo más viejo yo creo que es muy chiquito, viviendo en Ensenada, con mi abuelita japonesa, intercambiando frases entre español y japonés con ella.
Como mencionas, mi apellido es Nishikawa Chávez. Del lado, mi papá es tercera generación japonesa. Perdón, segunda generación japonesa, quiere decir que sus papás fueron los migrantes que llegaron a Ensenada, mi abuelo era buzo, y venía a entrenar a pescadores mexicanos como producir el abulón específicamente, ¿no? Y algunos otros productos. La intención no era quedarse en México, pero cayó la Segunda Guerra Mundial y ya se establecieron. Aquí tuvieron a 5 hijos, uno de ellos mi papá. Mi padre estudió oceanología. Vivimos un tiempo en Estados Unidos, yo muy chiquito, porque tenía de 0 a 2 años, en lo que él terminaba su doctorado, estudios de doctorado. Mi madre es oceanóloga también. Siempre he tenido este contacto con el medio ambiente. Mi mamá es de familia sinaloense, entonces el Chávez viene de aquel lado. Crecí toda mi infancia en Ensenada, en Baja California, excepto ese par de años que estuvimos en Corvallis, Oregon. Tuve una infancia relativamente muy tranquila. Crecí mucho en contacto con el medio ambiente, era parte de los Boy Scouts, era scout. Órale, qué fregón. Lobato, tropa, bueno, nunca llegué a la avanzada. Aparte siempre estuve en contacto con el mar. Entonces tuve y siempre crecí bien interesante, porque era muy consciente de mis raíces japonesas. Mi cara no puede mentirlo, no puede esconderlo. Definitivamente. Ni mi cara ni mi nombre, ¿no? Entonces siempre, hasta en la escuela, siempre fui chinito o el chino. Curiosamente, ¿no? Que en México todo lo que es del este de Asia, China. Como todo en Latinoamérica, mejor dicho, ¿no? Bueno, y curiosamente, cuando más adelante tuve la experiencia de ir a Japón, y me di cuenta que era muy mexicano, ¿no? Mi cultura y el arraigo cultural era completamente mexicano, ¿no? A pesar de que en México yo me sentía, por la diferenciación, sentía que tenía mucha proximidad con la cultura japonesa, a pesar de que crecí con muchos de los principios y valores japoneses, ¿no? Bueno, yo estudié, como mencionaste, Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Mi interés inicial, fíjate, Bernardo, tenía que ver mucho con una pregunta que en esa época, imagínate, era del 95 al 2000, se acaba de firmar el NAFTA, se estaba hablando de muchos tratados internacionales. Una vía para el desarrollo siempre se veía la atracción de inversión extranjera y directa, ¿no? Entonces se hablaba del tema de la falta de ahorro, por lo tanto de inversión en México, por lo tanto teníamos que procurar inversión extranjera directa para atraer capitales extranjeros. Y una cosa que me interesó posterior a graduarme era ver cuáles eran los mecanismos para atraer más inversión extranjera directa, y que esa inversión tuviera impacto en la población, ¿no? Favorable. Entonces, si te puedo resumir, era una visión muy de desarrollo económico al inicio, ¿no? Y cuando fui a estudiar a la Universidad de Nagoya, mi maestría, fue en ese sentido, ¿no? Iba tenía esa perspectiva. Posteriormente regresé, una vez terminando mi maestría en Japón, regresé a México, y se acababa de inaugurar en esa época el servicio profesional de carrera, ¿no? Que era algo que en México no teníamos, y era muy novedoso porque por lo general los puestos, bueno, y de alguna forma ha continuado, ¿no? Pero los puestos de nivel medio y alto de la administración pública en México eran asignaciones políticas, y a través del servicio profesional de carrera se empezaron se empezaron a concursar por primera vez, ¿no? Que ese fue un gran avance. Se democratizó un poco todo eso, todos esos puestos. Así es. Y eso hace que, yo creo que eso tiene muy buenas, eso sucede en muchos países, ¿no? Que el servicio público es una carrera de vida, y ser burócrata
y ser servidor público, mejor dicho, Sí. es un trabajo y una vocación, ¿no? Creo que es mucho de lo que hemos carecido en el país, pero se han hecho esfuerzos, si te puedo decir, para poder llegar a eso. A través del servicio profesional de carrera apliqué a un par de puestos en la Secretaría de Desarrollo Social, que me interesaba mucho también el tema de desarrollo social, y, y quedé en la jefatura de unidad de grupos prioritarios en Chihuahua, Ok. donde, como dijiste, trabajé con estos programas, adulto mayor, lo que era el 70 y más en ese entonces, empleo temporal, jornaleros agrícolas y Sí. acciones productivas, ¿no? Entonces me tocaba coordinar esos programas a nivel estatal, y de ahí tuve el gusto de conocer 65 de los 67 municipios del estado. Creo que me Órale. faltó Maguarichi y López, creo que son los únicos lugares donde no llegué. Ok. Me enamoré de Chihuahua en ese entonces, también me enamoré en Chihuahua porque ahí me casé con mi Todo pasó en esposa Chihuahua. Sonia. mi, mi hija mayor nació en Chihuahua. eh, y creo que ese periodo de mi vida fue fundamental, ¿no? Porque, por muchas razones. O sea, me tocó trabajar tanto muy de cerca en esa época hablábamos de los 16 municipios de la sierra, ¿no? Sí. Que muchos dicen que son 18 porque incluyen Guerrero y no me acuerdo qué otro. Bueno, el caso es de que me tocó trabajar muy fuertemente en la sierra, a la vez que me tocaba trabajar en zonas urbanas, principalmente Juárez, ¿no? Ok. Con el tema de la pobreza urbana, que era un tema que yo creo que por primera vez la Secretaría de Desarrollo Social estaba incursionando. Anteriormente el foco había sido de asistencia social, había sido la zona rural, ¿no? Ya. Tuve mucho contacto con organizaciones campesinas, me tocó negociar con el Frente Democrático Campesino Sí. muchas veces. Ya me imagino esas Fue una experiencia. negociaciones. Fueron experiencias muy buenas, ¿no? Y conocí gente muy valiosa, inclusive en el trabajo que hice en las negociaciones con el Frente Democrático Campesino, conocí gente muy valiosa ahí del lado del frente, y muy interesante, ¿no? Sí. Entonces, y obviamente de la administración pública también, ¿no? Conocí gente muy, muy valiosa con la que sigo en contacto todavía. Sí. Posterior a eso, tuve un ascenso a la dirección de implementación nacional de todos estos programas, y en ese entonces me empecé a encargar del diseño tanto de la política como de la implementación de 70 y más jornaleros agrícolas y programa de empleo temporal. Me tocó coordinar y ser responsable por la expansión más grande del programa de adultos mayores, que brincamos de 2 millones a nivel nacional a 6, Wow. con un esquema muy bien planteado de tanto incorporación como de atención al adulto mayor, ¿no? Ya. Y, y también un tema fundamental en esa experiencia que tuve como implementador nacional fue la atención a desastres naturales, ¿no? En esa Ok. época Tabasco estaba inundado, el sur de Veracruz estaba inundado, Oaxaca tuvo temblor, en el norte tuvimos una helada, y tuvimos una sequía al mismo tiempo. Entonces me tocaron el río de los Remedios entre Catepec Ya. y Nesa se desbordó y se inundó, No manches. 30,000 hogares inundados. Entonces teníamos unas situaciones muy severas y me tocó trabajar dentro de la Secretaría en rediseñar algunos de los instrumentos que utilizábamos para poderlos movilizar inmediatamente al momento de un desastre. Ya. Esa es un área nueva del desarrollo social que le llamamos protección social adaptativa, ¿no? Que es Ok. cómo usas tus programas sociales en respuesta a este tipo de contingencias, ¿no? Y lo más nuevo, obviamente, es cómo movilizas estos programas de asistencia social o protección social en respuesta a las contingencias sanitarias como la que tenemos actualmente del Del COVID. COVID-19. Ok. ¿Sí? Órale. No, pues bien. Posterior, Sí, sí, dime. pero dime. No. Bueno, ya ahorita y ya termino con esto. Posteriormente hice mi maestría en la Universidad de Cornell, me gradué de Cornell.
La hice en administración pública, ya muy enfocado precisamente al tema de atención a desastres naturales por medio de programas sociales. Eso fue como que el gran tema de trabajo. Y posteriormente empecé a trabajar a través de contactos que se dieron de manera muy natural y orgánica con personas del Banco Mundial, en Nepal, Bangladesh, Líbano y Jamaica. Wow. Con el Banco Interamericano empecé a trabajar en Costa Rica, uno de los programas muy importantes que estaban manejando la administración de ese momento. Y era más bien como, yo participaba como asesor de política, de implementación, principalmente de cómo llevar a cabo, cómo traducir políticas públicas en implementaciones viables, y pensando siempre en dos niveles de eficiencia, ¿no? Tienes la eficiencia del lado del gobierno y Sí, tienes la eficiencia del lado del beneficiario, que es exacto. fundamental, ¿no? Y creo que esa parte siempre la perdemos y Sí. es una parte que siempre debemos de contemplar al momento de diseñar cualquier política o sistema de implementación. Y empecé como consultor, me tocó estar haciendo un estudio en Nepal cuando cayó el terremoto terrible donde murieron miles de personas Sí. en el país de Nepal. Eh, y ahí me pidieron apoyar en el diseño del programa de respuesta a el proyecto de reconstrucción del país, donde yo trabajé el tema de protección social de ese proyecto. Ok. Y posteriormente ya ingresé como staff al Banco Mundial, dejé de ser consultor y empecé a trabajar como staff en el banco y principalmente enfocado a Bangladesh, y por eso vivo ahora en Bangkok. Una historia muy larga, me disculpa. No, hombre, no, 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 es que apenas así podemos, darnos una visión de lo que te ha tocado ver y vivir. Yo creo que una vida muy singular, no a todas las personas les ha tocado, para empezar, un bagaje cultural así como el tuyo con ascendencia japonesa y mexicana, pero ya después lo que te tocó vivir, ¿no? Entonces, pues sí tengo muchísimas preguntas por hacerte, ya no sé ni por dónde empezar, ¿qué tanto influyó esa multiculturalidad para decidir irte de México? ¿Qué tanto influenció vivir en Chihuahua? Porque también hay que comentarlo, o sea, Chihuahua, desde mi punto de vista, es un estado tan grande, tan vasto, que tiene tantas cosas tan distintas, que te hace abrir la mente y desarrollarte profesionalmente, sobre todo en cuestiones como política pública, implementación de políticas o trabajo de campo, porque hay tantos, o sea, Completamente. es tan diferente la Sierra Tarahumara con Ciudad Juárez y que a ti te haya tocado ver todo eso, sentir, ahora sí que estar a ras de piso, ¿no? Y conocer las necesidades de la gente, esto que dices también de medir la eficiencia de los programas, tanto a nivel gobierno, desde el punto de vista de gobierno como de vista del beneficiario. Generalmente a nosotros nos toca siempre mentar madres, ¿no? Al gobierno, de que no sirve y eso. Pero ya cuando te escuchamos y vemos, o sea, que eres una persona honesta, preparada, que te gusta lo que haces y que es un cohete implementar las políticas para que al final te termines mentando madres, ¿no? De que no Así sirvió, es. que no llegó a tiempo, que no sé, infinidad de cosas que te ha tocado ver. Y después de ahí, o sea, Así se me es. hace súper interesante cómo saltas ya a nivel, lo que estaba haciendo en Chihuahua, ahora lo haces a nivel nacional, que también te dio muchísima experiencia conocer tantos lugares tan distintos, desde los suburbios del Distrito Federal, de la Ciudad de México, hasta todo lo que dices de Oaxaca o Tabasco. Yo creo que todo eso te dio así que el doctorado para poder estar en estas instituciones internacionales y pues que seas como, yo lo diría como una fuga de cerebro, ¿no? Que toda tu expertise ahora lo puedes aplicar, nos hablas con esa facilidad de estar en Nepal, de estar en Bangkok y todo eso. Pero bueno, ¿qué tanto influyó eso? ¿Qué tanto influyó tu bagaje familiar para que tomaras decisiones de irte y hacerte internacionalista? Y antes de irnos también para ese lado, ¿cómo verías la situación? ¿Cómo dejaste Chihuahua? ¿Cómo lo ves ahora en las últimas visitas que has tenido? En cuestión de, pues, de niveles
de pobreza o de cambio climático que está afectando tanto a Chihuahua. No sé si tengas algún comentario, Víctor. De acuerdo. Mira, ¿qué te puedo decir? El tema del bagaje cultural, pues sí fue muy importante, yo creo que en poder tener una visión internacional, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, desde los 15 años era como una tradición familiar que todos íbamos un verano a Japón y estábamos allá con la familia, que no hablaba nada de español, entonces, eh, desde esa edad ya estábamos de alguna forma fogueándonos en un ambiente internacional. Y obvio, y si recuerdas esa época, era una época que México se abría al mundo, ¿no? Entonces, al momento de yo decidir qué era lo que quería hacer, obviamente relaciones internacionales era muy atractivo, no solo por el bagaje cultural, sino el momento que vivía México en ese momento. Y fíjate que lo más interesante es de que el enfoque inicial de mi carrera siempre fue la visión hacia el Asia-Pacífico, ¿no? Precisamente Sí, claro. por mi ascendencia japonesa. Eh, Sobre la influencia que tuvo Chihuahua fue fundamental. ¿Qué te puedo decir? El Chihuahua es un estado muy peculiar en muchos sentidos. Una sociedad civil muy organizada. Yo creo que mucha gente de Chihuahua no se da cuenta de lo que es tener una sociedad civil tan fuerte, tan organizada, que suple en muchos momentos las carencias del gobierno. Y cuando hablo gobierno, estoy hablando de los tres niveles, ¿no? Federal, estatal y municipal. Eh, Sí. y que tiene mucha fuerza para movilizar, para cambiar leyes. Tienes desde personas, eh, desde movilizaciones de campesinos, de grupos de pueblos originarios, de personas con discapacidad. Entonces tienes una capacidad de mujeres, el tema del feminismo. Entonces es un estado muy peculiar. Yo creo que yo nunca había vivido una situación de ese tipo. Eh, y, no sé, yo siempre que estaba allá me decía, por alguna razón la revolución empezó de este lado, ¿no? Sí. La revolución mexicana, ¿no? Porque y me tocó vivir Juárez en los peores momentos, en el 2008, 2009, donde prácticamente vivía en Juárez y veía cómo en situaciones muy fuertes, la sociedad civil principalmente, no decaía y se fortalecía Sí, con la sí. adversidad, ¿no? Entonces, me tocó trabajar en ese momento con muchas organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas que trabajaban en las colonias más complicadas, otras organizaciones más de la sociedad civil, también de empresarios. Y por los dos lados te puedo decir que fue increíble ver esa capacidad de movilización y, y de fuerza, ¿no? Ante una adversidad tan grande como fue la violencia de esa época. Ya. Eh, Sí, justo en el episodio pasado lo comentábamos que hablábamos un poquito de la sociedad civil de Chihuahua, del papel de la FECHAC y de todo esto, de los informes, certificaciones que ha habido en Chihuahua en asociaciones civiles y que son de las más avanzadas del país, ¿no? Tiene algo Chihuahua, a lo mejor será su diversidad social, su biodiversidad, no sé, serán muchas cosas, pero sí es un estado que vale la pena darle una estudiada y darse una vuelta para ver lo que está pasando acá en diferentes puntos. Completamente, Eh, completamente. Y te puedo comentar, Bernardo, eh, algo yo creo que impresiona mucho de Chihuahua es de que a pesar de las diferencias se organizan, uh-huh. ¿no? El caso de Fechac es muy interesante que mencionas. Cuando vas ahí y trabajas con gente del consejo, hay unas visiones muy distintas y aún así tienen la capacidad de trabajar juntos, ¿no? Y esa visión de cobrarse eh, 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 artificialmente, cobrarse un impuesto Sí, está que es el dos por impresionante. ciento sobre la nómina para pasarle un fideicomiso administrado públicamente y ese fideicomiso utilizarlo para trabajo social es único. Es único Pues la a FECHAC nivel como ejemplo. mundial casi, ¿no? También. Yo no sé si a nivel mundial, pero te puedo decir que a nivel nacional
lo han tratado de emular en Yucatán y creo que Querétaro, no me acuerdo qué otros estados, pero no al nivel y la magnitud que se maneja en el estado de Chihuahua, ¿no? Ya. Es un gran compromiso. Órale, y bueno, ya pasando, nos vamos a ir de Chihuahua a un poquito más global. ¿Cómo ves los datos de Oxfam, Víctor? Yo sé que a lo mejor comentas que tú estás un poquito más enfocado a políticas adaptativas cuando hay casos de desastres naturales y cosas así, pero bueno, un poco también de la política social es justicia económica, ¿no? Ya ves que hay estos grandes imperios, grandes monopolios o grandes empresarios que acumulan mucho dinero. No hay que decir que todos son así, hay mucha gente que ha hecho su riqueza con mucho esfuerzo y es admirable, pero pues muchos otros, pues no, y hay un desbalance en el reparto de la riqueza y parte pues de las políticas sociales es eso, es como que regresar un poco, ¿no? ¿Cómo ves la situación, Víctor? ¿Cómo ves los datos de Oxfam a nivel nacional o a nivel mundial con toda tu visión? De acuerdo, es muy complejo. El tema de la desigualdad económica es una situación que aqueja a muchos de los países, principalmente en vías de desarrollo en este momento. Bueno, obviamente los países desarrollados tienen esa brecha social muy fuerte, pero con el alivio de que tiene una clase media mucho más grande, ¿no? Yeah. Uh-huh. ¿Qué te puedo decir? En el caso de lo que menciona, bueno, a ver, creo que los últimos 20 años el mundo ha experimentado un par de fenómenos, ¿no? Uno es más personas han salido de la pobreza que en ningún otro periodo de la historia, Okay. pero al mismo tiempo hemos generado el número de billonarios, multimillonarios, perdón, ¿no? Más grande de la historia, ¿no? Entonces, este mejoramiento de condiciones sociales para una gran parte de la población también se tradujo en una creciente desigualdad y concentración de la riqueza en pocas manos. Te tengo que decir que mucho del crecimiento, vamos a decir, de crecimiento de la pobreza se concentró en algunos países, como es el caso de China, obviamente con su apertura Yeah. económica, la industrialización. Ellos tuvieron una capacidad de sacar a millones de personas de la pobreza y eso afectó los indicadores mundiales en ese sentido. Aquí tiene que ver mucho la capacidad redistributiva del Estado, ¿no? Y cuando digo el Estado no me refiero me refiero al gobierno, ¿sí? Sí. Creo que hemos con el afán de crecimiento eh, o inclusive la incapacidad de trabajar con las élites productivas de cada país, han dominado mucho el diálogo con respecto a cuánto es una carga impositiva suficiente o justa para que para que lo que estén ganando también tenga una posibilidad de formar parte del patrimonio del presupuesto nacional y redistribuirse, ¿no? Casos muy ejemplares son en Estados Unidos, donde tienes una persona como Jeff Bezos pagando proporcionalmente en impuestos mucho menos de lo que paga una persona de clase media o de nivel de ingreso medio, ¿no? Y mucho más que una de ingreso bajo. Entonces, ese tipo de anomalías son las cuestiones que tenemos que trabajar y que, por cierto, lo que tú mencionaste al inicio, que estos lobbies o uh, estos grupos de vamos a decir, de personas que tienen influencia sobre las decisiones legales Sí. en los parlamentos y las legislaturas de cada país, están cuidando mucho, ¿no? Yo creo que, mira, uno de los grandes aprendizajes, yo creo que hemos tenido a partir de estos ciclos de crisis que han existido en el mundo a partir de los 80s, que cada 5 o 6 años había una crisis financiera, Sí. es que hay dos inversiones que nunca se disipan, ¿no? Una es la inversión en educación Okay. y la otra es en la educación en infraestructura.
muy interesante. Ya. Esos son grandes aprendizajes que hemos tenido, que cuando tú inviertes en educación en la gente y cuando inviertes en infraestructura de tu país, esa es inversión que no se va. Ok. Esa es una inversión a largo plazo y tienes capacidad de levantarte nuevamente y reincorporarte con fuerza a la economía mundial, ¿no? Ok, órale. Muy interesante esto, como para darle otra checada. Víctor, y bueno, va relacionado un poquito estas dos preguntas. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves esta cuestión ambiental? Yo estoy muy preocupado por la cuestión ambiental y esta relación que hay, que muy pocas personas hablan, que es, se busca el crecimiento, sobre todo crecimiento económico infinito, en un planeta donde hay bienes o recursos naturales finitos. ¿Qué se puede hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Qué ves tú? Es súper complicado, es muy complicado toda esta cuestión. Mira, yo creo que definitivamente, bueno, ahorita hay señales positivas como Estados Unidos regresando a los acuerdos de París, y sin duda este es un tema mundial y es un tema que se tiene que afrontar por los principales contaminadores del mundo, ¿no? Sí. Eh, yo siempre lo he visto como un falso dilema, ¿no? Hay mucha gente que dice, para poder crecer tenemos que destruir el medio ambiente o tenemos que usar los recursos naturales, no destruir el medio ambiente, pero usar los recursos naturales Sí. a disposición. Y creo que, como tú sabes bien, Bernie, se puede hacer esto de manera obviamente sustentable y siempre hay mecanismos de poderlos explotar o utilizarlos. No me gusta usar la palabra explotar, pero la utilización del medio ambiente de una forma que convenga a esta generación y a las subsecuentes. Mira, yo creo que también hay un nivel de concientización muy fuerte que se tiene que hacer. Y creo que a veces, te voy a poner un ejemplo. Ahorita se está usando mucho el reducir el, la huella ambiental, ¿no? Uh-huh. Y dices, bueno, vamos a comprar más productos locales. Y eso sí, fantástico para reducir la huella ambiental. Al mismo tiempo, tienes economías, vamos a decir, norte de África, que dependen completamente de la exportación de sus productos a Francia. Okay. Y en Francia se está promoviendo no consumir productos que vengan del Sahel, del norte de África, porque quieren consumir local, Ya. ¿no? Uh-huh. Y aquí hay un dilema bien interesante, porque dices, oye, pues la gente de Sahel son gente que necesita esa exportación para poder crecer y llegar a un nivel socioeconómico aceptable. Pero al mismo tiempo en Francia, ya que están en un nivel desarrollado, ya se pueden dar el lujo de decir, oye, nosotros exportamos mucho, pero ahora ya no. Sí. Y nosotros hicimos que muchos compraran nuestro producto antes, pero ahora vamos a hablar de la huella ambiental y ya no vamos a consumir local a los productores ricos de nuestro país, ¿no? Exacto, está complicado. Entonces, ¿cómo manejas eso, no? Es súper interesante. Yo creo que hay un punto medio donde se puede manejar y se pueden seguir consumiendo los productos del Sahel y con ciertas áreas ambientales y decir, oye, sí podemos, sí queremos seguir comprando, pero ese es un estándar que se puede utilizar, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado a veces con cómo apreciamos con el consumo local de las cosas, porque a veces terminas afectando a otras personas que requieren de ese consumo, y para poder tener inclusive una producción sustentable en su región, ¿no? Sí. Sí, ya en estos tiempos están conectado muchas cosas pues sí, que todo puede afectar a todos. Un ligero cambio puede afectar una parte remota del mundo, ¿no? Híjole. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recomiendas los jóvenes que quieran, no sé, llevar una vida internacional como la tuya, en programas de cooperación económica, o por dónde ves que puedan
moverse las futuras generaciones, a todas las personas de 20 años que nos escuchan, hacia dónde les recomendarías con toda tu experiencia, con toda tu visión que se puede hacer algo con estos temas de justicia social, con cuestiones ambientales, climáticas? ¿Qué les puedes platicar, Víctor? Mira, dos recomendaciones. Una, escuchar sus motivaciones, ¿no? Es muy importante que tu vida profesional tenga un hilo conductor de las mujeres, de las mejores motivaciones que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y que no sea la aspiración del dinero, ni la aspiración de poder, ni la aspiración de una carrera exitosa, ¿no? Esa no, finalmente no debe ser una motivación que te lleve a poder ser feliz en tu vida profesional, ¿no? Yeah. Yo creo que siempre cuando escuchamos nuestra conciencia, valores y las aplicamos a nuestra vida diaria, yo creo que es la forma más genuina de poder lograr una vida profesional en el ámbito nacional, local o internacional. El otro, ahorita que estaba mencionando el tema de políticas adaptativas, creo que nosotros en nuestras vidas profesionales tenemos que ser muy adaptativos. Ok. Yo creo que crecimos en un mundo donde nos decían tenemos que tener una meta fija, y siempre te decían que las personas que admiraban eran esos que sabían qué iban a hacer cuando sean grandes, y lo fueron y fueron exitosos, ¿no? Yo creo que en nuestra vida actual y como se está moviendo la dinámica de la vida profesional mundial, es muy difícil ahorita decir qué es lo que quieres ser cuando seas grande. Sí. Puedes tener esa visión, pero finalmente es una cuestión de irse adaptando a los movimientos ahí te va, tanto de la parte externa del mercado laboral, etcétera, como de tus motivaciones. Sí. A veces hay motivaciones que no existen en un punto de vida y que van creciendo más adelante, y tienes que tener la posibilidad de tener esa flexibilidad, entender que puedes cambiar y hacer esas adaptaciones en tu vida profesional. Creo que es fundamental. Y si puedo agregar un punto más, ¿Sí? Tiene que ver con temas con los que todos sufrimos, ¿no? La inseguridad de hacer cosas. A veces tienes la oportunidad de hacer grandes proyectos o de hacer temas que a veces sientes que están fuera de tu esfera. Sí. Y tienes que decir, le entro. Okay. Y ya después dejar como dicen, que los melones se acomoden. Pero el primer paso es tener esa fuerza de decir, lo voy a hacer. Aventarse. Y posteriormente, aventarse. Yo creo que una de las cosas que todo el tiempo he batallado es que digo que sí a los diferentes proyectos y al rato no sé ni por dónde empezar, ¿no? Pero eso me ha ayudado muchísimo. En tener creatividad, en poder sacar lo mejor de ti. A veces son cosas que por tu misma inseguridad crees que no las tienes y están ahí adentro, ¿no? Entonces yo diría esos 3 puntos. Wow, increíble, muy buenos consejos. Ya para finalizar, Víctor, porque sé que tienes otra reunión, ¿qué te preocupa del mundo que le puedes dejar a tus hijos? ¿Cuáles son tus esperanzas? Mira, a mí me preocupa 3 puntos. Obviamente el punto ambiental yo creo que ahí no tenemos que empezar a movernos más rápido en eso. Yo creo que las generaciones anteriores, inclusive la nuestra, ha sido muy gradual en aproximarse al tema ambiental, ¿no? Yo creo que ya tenemos que empezar a tomar medidas no graduales, más tajantes, y ese es un punto que tenemos que ser creativos en cuáles son esas medidas tajantes. El segundo, obviamente, es el tema de desigualdad económica, lo platicamos. Ya. Este mundo tiene que ser más justo, ¿no? Y me preocupa que sigamos creciendo y sigamos con mentalidad de producir
y mejorar los ingresos de los accionistas más que en mejorar la vida de los derechohabientes. Okay. El tercer punto tiene que ver con la mentalidad de cómo poder cambiar la visión transgeneracional de temas tan sencillos como es la igualdad de género, ¿no? Yo creo que tenemos que tener esa capacidad de poder hacer cambios en nuestra generación. A mí se me hace fundamental que como padre poder romper con una visión de transgeneracional de desigualdad y diferentes capacidades, etcétera, entre géneros, y fundamental poder inculcar la igualdad completa, ¿no? Y yo creo que esas son de las cosas que tenemos que seguir trabajando tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida de la casa. Ahí te lo resumiría, Bernardo. Muy bien. Pues bastantes retos para todos nosotros y para los que vienen detrás de nosotros. Sin duda, yo creo que somos una generación que consciente e inconscientemente estamos asumiendo responsabilidades que a lo mejor no somos culpables de todo lo que estamos viviendo, pero pues nos toca hacer algo, ¿no? Y de eso se trata también este espacio, este podcast, hacer estas entrevistas con gente que desde diferentes lugares, diferentes geografías, con diferentes experiencias, intereses, pues de alguna u otra manera están aportando su granito de arena para que sea un mundo mejor. Pues muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. Sabemos que pues estás muy ocupado, que traemos diferentes usos horarios. Y bueno, yo creo que va a ser de mucha utilidad la gente que escuche esto para tener una visión, tu visión, aunque sea por un ratito, y que puedan entender cómo ves el mundo, ¿no? Que tienes una visión muy particular de hacerlo. Pues muchísimas gracias. Este fue el 4º episodio del podcast de Pies de la Tierra. Ya saben, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que colabora con comunidades de la Sierra Tarahumara, tratando de mejorar las condiciones de vida y el medio ambiente que viven en esas comunidades. Entonces, pues síganos ahí en redes sociales. No sé, Víctor, si alguien te pueda contactar que esté interesado en un servicio profesional en el extranjero, de experiencia con los bancos interamericanos y todo esto, ¿dónde te podemos encontrar? Por supuesto. Primeramente, muchas gracias por esta oportunidad. Para mí es un placer, un gusto poder compartir experiencias. Es un gusto poder participar en ese trabajo que haces, Bernardo, que yo creo que tiene mucho valor. Y por supuesto que me pueden contactar. Te voy a pasar mi correo, te lo digo ahorita, te lo paso por... No, si quieres me lo pasas en un mensaje y ahí cuando publiquemos el episodio, ahí lo ponemos en los comentarios para que la gente que te quiera contactar o hacer preguntas, pues ahí te pueda llegar. ¿Sale? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Víctor, ahí estamos al pendiente. Saludos, hasta allá, cuídate mucho. Un abrazo desde Bangkok, saludos. Órale, saludos.